¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a hablar de romantización de los trastornos mentales. Nosotros somos el equipo 3 y como dijo mi compañero, vamos a hablar de la romantización de los trastornos mentales. No es cierto, bro, perdón. Es que no sé qué decir al principio, nunca. No sé empezar, pero sí sé No, terminar, bro. me pareció algo muy gracioso. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te elegimos para que presentaras. Entonces, Ujú. un gusto, como siempre. Y qué bueno que no terminas a los 3 minutos, eso también es muy bueno. ¿Y quién dice que no? Si es coito, no es Benur. Pues si es coito, no hospedaje, bro. No, bueno, es que por lo que conozco, pues generalmente la duración de estos episodios está por ahí de la hora y media, ¿no? Lo cual creo que es bastante buen currículum, pero tienes razón, estoy hablando sin conocimiento de causa en profundidad. Este, pero ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Yo estoy bien, vamos a hablar al fin de este tema que propuse hace como 4 meses, un pedo así. Y pues al tiro, al 100 porque además de romantización de los trastornos mentales, traigo acá un poquillo de romantización de la salud mental, que también es una mierda, pero ahorita hablamos de ese pedo. Qué denso, bro. Yo estoy bien, bros. ¿Qué he hecho? Ya acabé mis trámites, por fin. Por fin, bros. Ya acabé mis trámites. Eh, y nada. No hice nada en la semana, entonces. Ahora no les traigo chistes. Perdónenme. Mejor córreme de la peda, bro. ¿Qué son esas mamadas de poner Bunbury en la peda? Eh, no me hagas hacer un podcast, un episodio defendiendo a Enrique Bunbury y a los héroes del silencio. Que lo Pues a ver puedo quién te hacer, ¿eh? ayuda, bro. Porque yo no. Mucha amenaza y poco audio, Fran. Es como la tercera vez que dices que vas a defender a Bunbury y no, pues no, Es que no me ayuda el señor, entonces. es que no se deja defender. ¿Escucharon? Seguramente no, pero acabo de sacar un cover del Triste de José José. No mames, me dio un chingo de cringe. Aparte, el video está súper feo, muy chafa. Antes me gustaban mucho sus videos, creo que ahora ya no. Entonces, está bien chafa. Por eso no me he animado, pero a la brevedad lo intentaremos. Deja de poner tus notificaciones, bro. Te van a doxear. Claro que no, bro. Es que me molesta ese 2 de ahí, me da ansiedad, pero lo puedo abrir en mi celular, no hay pedo. Pues, Que listo. ¿alguien trae alguna pequeña intro? ¿Quieren que yo empiece? ¿Quieren que empiece a decir qué es Eh, este ¿Tú pedo cómo y estás, por qué está Alfredo? ahí? Antes que nada. Ajá, antes que nada, estoy chido, ya ahorita le damos la intro. Estuvo muy cool ese desvío del 2 que aparece allí, porque que ahora es un uno, porque precisamente, ¿no? Trastornos mentales, muy toque el asunto. Pues estoy frustrado porque no me han hablado de 2, 3 entrevistas que tuve en la semana, entonces pues la incertidumbre está fea, pero bueno. Tampoco hice gran cosa en la semana, principalmente porque no ha habido presupuesto para hacer cosas en la semana, pero pues sí preparé 2, 3 cosas sobre trastornos mentales. Traigo por acá un rollo de teología que tiene que ver con la clínica y de magia negra que tiene que ver con soportar la realidad y cómo eso cuando la magia negra deja de servir, entonces caemos en de- depresión o alguna variación mental. Entonces, desde ahí lo voy a abordar. Entonces creo que va a ponerse rico este asunto. Pues va, ¿quién se arranca primero? ¿Y quién se arranca después? Ya. ¿Disparejo o qué hubo? No, no es cierto, no, pues quién sea, la neta. Como es azulito, yo digo que empiece Fran. Eh, pues chale, vamos a entrarle. Yo no sé de qué quieres hablar, bro. Tú proponías el tema, pero pues bueno, vamos a inventarnos algo. Ah, Em, ah, pues nada, creo que esto ya lo habíamos hablado en este mismo canal, solamente que con otro nombre, en el de Mugres Cigarros. Y
Pues bueno, creo que una de las conclusiones que sacábamos es que, pues al parecer el capitalismo sigue redituando, sigue trabajando, sigue explotando hasta la más mínima partícula de aquellas, pues de las condiciones humanas, ¿no? Independientemente de lo que sea el capitalismo, el sistema en el que nos encontramos, busca la manera de apropiarse de y de utilizarla a su favor para empezar a producir más. Me surgió esta idea, o lo pensaba mucho en esta semana, ven que fue la de esta reunión del G20, y entonces, pues bueno, al parecer, pues toda esta banda importante de distintos países se juntaron para aventar propuestas, para hacerse una lluvia de ideas de qué hacer, dadas las condiciones del calentamiento global. Entonces, dije, pues qué perras mamadas, ¿no? O sea, la banda llegando en sus superaviones, Estados Unidos diciendo, sí, le voy a invertir para que enterremos dióxido de carbono y para plantar más árboles y a ver qué más se nos ocurre. Y bueno, no sé, lo pienso mucho en Estados Unidos y en China, que son como los mayores productores de dióxido de carbono. Y dije, pues no vamos, o sea, que bien vergas, salen a lavarse las manos, pero creo que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando, bueno, nosotros no nos compramos un auto híbrido, pero cuando compramos un cepillo de dientes de bambú o cuando compramos popotes de metal o qué sé yo, ¿no? De este tipo de bagatelas. Entonces digo, no mames, o sea, si el capitalismo puede utilizar el cambio climático y todas estas madres eco-friendly para poder seguir produciendo, para poder lucrar con estas situaciones, con estos ideales, con estas ideologías, pues es que básicamente lo puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Creo que en los últimos años hemos visto películas, por eso la ponía de presentación, más que por la película en sí, creo que por el significado que arropa esta película, por el fanbase que tiene, como puede ser Joker, como puede ser esta nueva de Cruella. No sé si vieron esta noticia de la semana pasada de que se metió un vato de un japo allá en el metro, de 24 años, se metió y empezó a apuñalar a la gente, empezó a hacer fuego ahí en el metro, y pues ya cuando terminó todo su desmadre se sentó en el metro y se puso a fumar, ¿no? Ahí el vato vestido de Joker. Y dije, híjole, ¿no? Qué desmadre que pues independientemente de los objetivos que haya tenido con este atentado, me llama mucho la atención verlo en la película, este tipo de violencia o de ultraviolencia, en donde pues pareciera que la propuesta de la película o una de las ideas generales era hacer esta semi-invitación, tal vez ¿cómo decirle? Para ensalzar este sentimiento de rebeldía o de levantamientos en la película, pero que a final de cuentas, pues quién sabe qué tanto llega a proponer este tipo de ideales por detrás de la película, ¿no? Todo lo que conlleva hacer la película. Y entiendo que son fenómenos diferentes, entiendo que hay que separar los procesos, el de la película, el de, pues no sé, hacer un estudio o un examen de la película con respecto a la producción y de cómo se va manejando, ¿no? O sea, entiendo mucho que son cosas totalmente diferentes, cosas que terminan a veces tocándose solamente en ciertos momentos, pero en última instancia es bien raro, no sé, llama mucho la atención que a veces cosas o situaciones de las cuales pareciera que no pueda haber explotación, aún así le existen, ¿no? Y no sé, pensaba mucho en The Joker, pensaba mucho en ¿cómo está? Fight Club, pensaba mucho en esta película de Cruella, pensaba en, no sé, ¿qué otra? En esta nueva serie de Harley Quinn que
que me aventé hace poquito, la manera en cómo se ensalzan este tipo de atributos o de características neurodivergentes de las personas, como para sacar partido de aquí, ¿no? Y digo, es peligroso porque pues pareciera o nos podrían dar una visión diferente, una visión bien problemática de lo que pueden ser los, eh, pues, desórdenes o neurodivergencias. Esto, pues, hablando desde un papel de profesional de la salud, pero creo que hay mucha más carnita dentro del tema que, pues, bueno, creo que vamos a estar platicando en las próximas 2 horas, hora y media. Entonces, pues no sé, es más o menos las primeras impresiones o los primeros puntos que logro rescatar del tema tan, pues, igual y tan vago y tan general, pero pues no sé qué piensen ustedes, panas, que digan, sí es cierto, no es cierto, arriba el América, ¿qué onda? Gracias por tirarle mierda a mi tema, bro. Pues creo que sí, tiene razones como muy general y así. Pero creo que de ahí se pueden sacar algunas cosas, no solamente de la romantización de pues, estos trastornos que, como bien dices, es básicamente enaltecer a esta bandita que está haciendo las cosas de una manera no tan GPI, Fran. De una manera no tan chida. Eh, por ejemplo, hace poco había visto el caso de una morrita que asesinó como a varias personas y salió pues de su edificio y tenía una playera que decía LOL. La morrita era coreana, ¿no? Entonces, ya sabes, morrita como de cabello de colores, cabello corto. Y como que internet la enalteció bien cabrón. O también, por ejemplo, esta otra morrita que estaba con narcotraficantes y que tenía el cabello morado y que era como muy, muy blanca, que igual como que hubo un buen de memes al respecto, ¿no? Porque la morrita estaba llorando, ¿no? Entonces estaban hablando algo sobre justamente de eso, ¿no? Sobre que se estaba justificando con su trastorno mental o con su enfermedad mental o alguna cosa así, pero fue romantizado bien feo, ¿no? Y eso no, pues no creo que esté chido, porque, pues no sé, también se ve institucionalmente con muchas otras situaciones, y con lo contrario, justamente con sentirse bien, también es muy romantizado y creo que está pues, muy culerón. Pero no sé, ¿qué opinas, Alfredo? Sí, están, bueno, igual no sabía por dónde iban a querer abordarlo, entonces pues primero había escrito una serie de lugares comunes y luego dije, nah, esto ya lo han dicho 10 podcasts antes que nosotros, no hace falta que lo repitamos. Em, o sea, sí, me llama la atención que la o sea, el rollo de los trastornos mentales como que está en un estatuto medio raro, medio interesante, porque, o sea, es pues, de esta generación de cristal, aunque no queda claro si es el cristal que se fuman, el cristal con el que se abren los brazos o qué pedo. Tipo, está bien ser vulnerable, está bien sentirte raro, pero también he notado este vector de seducción, ¿no? O sea, punto que ya no tenemos a los vampiros que te ofrecen la vida después de la muerte, pero tenemos a Harley Quinn o al Joker que se ven geniales mientras tienen algún trastorno mental. Y lo que pasa, o bueno, lo que he notado que pasa por acá es que se desvía un montón la atención pues, de los factores que generan o que producen la emergencia o el trato criminal hacia estas personas. Es como si de repente estuviera chido estar enfermo, y como si te aportara algo original o como si te dotara de una identidad y entonces ya no tienes que preocuparte por quién eres, por dónde estás, por cuál es tu situación en el mundo, ya solamente tienes un trastorno y eso casi en automático resuelve una serie de problemas que pudieras haber tenido. Y como que creo que no va por ahí, o sea, me parece que se están perdiendo cosas interesantes cuando reducimos la cuestión a los trastornos mentales. El primer punto que me gustaría traer por acá es digo, medio lo tratamos en la cuestión del suicidio y muy vagamente lo tratamos en el episodio perdido que alguna vez regrabaremos acerca de la clínica. Em, pero, o sea, también tengo esta lectura de que
tanto el estar enfermo como el asunto de ir a terapia son cuestiones que están glorificadas, pero como en el estatuto de ser un buen esclavo. Tipo, mira cómo me estoy esforzando por integrarme a la sociedad, mira cómo estoy evitando rebelarme o fugarme, ¿no? O sea, cómo estoy consumiendo antidepresivos para mantenerme productivo. Mira cómo hago bien las cosas. Eh, y esto como que me llama la atención, pues muy en la línea de la manera en la que la OMS define qué es la salud mental. Y se refieren a esto usando tres indicadores. Uno es hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. Si haces esas tres cosas, estás mentalmente sano. Pues está medio horrible esta definición, ¿no? O sea, tu salud consiste en que puedas trabajar y sin estresarte, sin rebelarte, sin armar un partido político, sin deprimirte, sin irte a huelga. No sé, o sea, tanto el concepto de salud como el tratamiento que se hace de, bueno, o sea, soy anormal, pero mira, estoy yendo a terapia, palmeame la espalda y dime que soy original, porque si no me deprimo, porque si no me da ansiedad. Pues no sé, o sea, me parece que se están, o sea, por un lado se están perdiendo de vista qué cosa genera el trastorno o qué cosa vuelve complicado vivir con una neurodivergencia, y por otro, como que la terapia se coloca en un estándar pues muy salvífico, ¿no? Muy religioso, como si ir a terapia ya te colocara dentro del pueblo de los justos, como si ya porque fuiste a terapia, entonces ya te deconstruiste, ya aceptaste tu vulnerabilidad, ya dejaste de ser un opresor, ya hiciste contacto con la tierra, contigo, con el ambiente, con los animalitos, y como eres vegano deconstruide, que va a terapia, entonces pues, ya todo está bien, ¿no? O sea, siento que pues justo el quehacer terapéutico y el lugar en el que se pone tanto a los trastornos como a la clínica está en un lugar que más que aportar una cuestión como que beneficiosa, consciente, está volviendo pop, está volviendo un objeto de consumo y está colocando en un lugar eh, bien valorado el hecho de que tú quieras reinsertarte, ¿no? Que te esfuerces por insertarte dentro del armazón de producción capitalista. Y eso me inquieta un montón, porque o sea, en ese sentido, el ser anormal o tener algún tipo de trastorno, de neurodivergencia, eh, pues se volvió un objeto de seducción. Entonces, o sea, seducción en términos de que pues esto ya es consumible, y cuando es consumible, cuando es atractivo, deja de ser un foco de resistencia. Entonces puedes sentarte con tus amigos a hablar sobre qué es lo que te dijo tu psicólogo y ponerte a reír de eso, en vez de pensar en cómo organizar un partido político que haga justicia a las cuestiones que estructuralmente les están oprimiendo. O sea, pero pues también entiendo que, o sea, puedes resistirte y ser un paria, o puedes verte cool como este vato que trae un traje sastre color rojo brillante con una camisa anaranjada. ¿Cuál prefieres, no? O sea, de este lado, aunque seas un criminal, te vas a ver cool, mientras que de aunque no hagas nada criminal, vas a verte mal. ¿Hacia dónde quieres irte? Y ese es el punto que encuentro delicado. Bueno, uno de los primeros puntos, esta cuestión media salvífica de si vas a terapia estás bien, pero es estar bien a costa de volver a colocarte bajo o dentro de los engranajes de producción. Ese es como que el primer sesgo que le doy. Sí, ¿no? Que puede complementarse mucho, o podríamos relacionar este tipo de espíritu de época con la banda que habla de romantizar la pobreza, ¿no? De, mira qué bonita es la gente color mole, trabajando saliendo a trabajar a las 5 de la mañana, porque esta banda se quiere superar, ¿no? Esta banda es trabajadora, estos personajes pues están haciendo su chamba, están actuando de la manera en la que deben actuar, ¿no? Pareciera entonces que pues no sé, que el trabajo dignifica, ¿no? Que el insertarte nuevamente en la sociedad te dignifica. También creo que podríamos pensarlo mucho en función de qué manera se trabajan los diagnósticos de estas personas que se encuentran en una serie de neurodivergencia. Y
pues lo que vemos justamente es esto, ¿no? Que el objetivo muchas veces de las intervenciones psiquiátricas o psicológicas van enfocadas en reinsertar al sujeto nuevamente en el lugar en el que se había estado, en el que había estado anteriormente, ¿no? Que muy posiblemente esto en el que había estado fue el lugar, fue la situación, fue el contexto que enfermó a la persona, ¿no? Que lo desvió, que lo apabulló, que lo destrozó, y muy posiblemente los contextos o las situaciones en las que está la banda son aquellos que nos atoran, ¿no? En las neurodivergencias o en esos trastornos, en los trastornos. Entonces, híjole, parece bien complicado. Creo que también sería bien, creo que sería provechoso empezar a hacer estas redes en que pues no solamente son las neurodivergencias, ¿no? Posiblemente también sean esta romantización de la pobreza, romantización de una serie de precariedades que pues pareciera que tenemos que vendernosla, o pareciera que la manera en la que se vuelven aceptables es por medio de romantizarlas, ¿no? Como ya lo habíamos platicado en algún momento, romantizar la precariedad, romantizar la pobreza, romantizar pues lo jodido, porque de otra forma parece que no nos entra, ¿no? De otra forma, entonces estaremos o comenzaríamos a cuestionarnos un montón de cosas que quién sabe a dónde nos llevaría, ¿no? Igual vamos a empezar a cuestionarnos por qué hay tanto pinche carro en la Ciudad de México, por qué hay tanto pinche carro en el Estado de México. También podremos empezar a cuestionarnos qué estaba haciendo Benito el día en que lo estaba persiguiendo las patrullas por Cuautitlán Izcalli. Entonces, son situaciones bien problemáticas, son situaciones que surgen a partir de pues lo problemático que es romantizar todas esas precariedades que digo, está cabrón, ¿no? O sea, pues no está tan chido ser moreno, no está tan chido ser pobre. Me consta. ¿Tú qué dices, Ángel? Yo digo que tienes toda la razón. Y justamente, qué bueno que tocas esa parte de la romantización de otros factores que influyen en la romantización de los trastornos mentales, porque creo que hay un punto bien interesante. Bueno, yo una vez conocí a una chica que tenía, pues, esquizofrenia. Entonces, ella habló de algo que se me quedó como muy grabado y topan la serie Skins o más o menos saben de qué va, que es básicamente un grupo de morros drogadictos y guapos, ¿no? Ujú. Porque son actores, ¿no? Entonces, pues básicamente la romantización de los estados, bueno, pues de la salud mental, de la mala salud mental, viene muy ligado pues a los estándares de belleza, ¿no? O sea, qué chido que alguien, no sé, blanco, hegemónico, heterosexual, bueno, tenga algún trastorno mental, o más bien una persona, pues, linda, porque cuando la tiene una persona morenita o cuando la tiene una persona de escasos recursos, es incómodo de ver. No sé, no se romantiza esta idea tanto como se hace normalmente con las personas que son blancas, y esto tiene mucho que ver con que, pues no sé, la persona se ve más vulnerable y por lo tanto tú podrías entrar en una relación, por ejemplo, pues no sé, de dominancia, ¿no? Con esta persona, porque esta persona es muy vulnerable, ¿no? Y preferirías hacerlo con una persona que, pues, sea como de que entre dentro de los estándares de belleza blancos, ¿no? Entonces, tenía esta discusión con esta chica porque básicamente dice que cuando una persona que no entra dentro de estos patrones tiene alguna enfermedad mental o algo así, se ve muy incómodo, ¿no? Ahí tenemos a los loquitos del centro y ahí tenemos un buen de casos de personas pues que están tienen algún trastorno mental que tiene otra persona blanca privilegiada y, no sé, estas personas son maltratadas, ¿no? Y son, no sé, muy rechazadas por todos en general, pero cuando es una persona que no es así o se imaginan una persona que tiene algo, pues automáticamente como que tiene una carga, ¿no? Más, pues de idealización en esto. Por eso hay personas que, bueno, de ahí viene, ¿no? El que si tienes este atributo entre comillas,
de tener alguna enfermedad mental, pues ya automáticamente eres más guapo, ¿no? Entonces, los morrites bisexuales de TikTok y así, todo el tiempo se ponen que tienen, no sé, algún trastorno y pues no sé, de alguna forma creen que eso los hace como más atractivos, no sé. Bueno, traía como ese análisis, no sé qué piensen, igual estoy mal, pero pues creo que cabrían, o no sé, no sé, bros, Ujú. ayúdenme. Sí, pues justo muy en esa línea, lo que acá tenía pensado es que como que hay un énfasis muy fuerte en hablar sobre el trastorno, como si el trastorno definiera a las personas o como si eso justificara pues, ciertos comportamientos, ciertas actitudes o etcétera. Pero hablando del trastorno dejas de hablar de otras cosas y se pierden significantes este, fuertes, o sea, he notado, sí, también esto de que se valora positivo el padecer de alguna anomalía psíquica, pero se incurre en el riesgo de invisibilizar las raíces estructurales. Por ejemplo, si hablamos de trastorno límite de personalidad, estamos dejando de hablar de los abusos. Si empezamos a hablar de estrés, dejamos de hablar de esclavitud. Si estamos hablando de ansiedad, dejamos de hablar de desesperanza. Si hablamos de depresión, ya no estamos hablando sobre explotación. O sea, eh, creo que se pierde mucho y, o sea, en este rollo de la conciencia de la vulnerabilidad, de aceptar la incompletud humana, de está bien estar triste y demás, se pierde de lado que pues, no estás triste porque hayas dejado de esforzarte, no estás triste porque te guste, porque no quieras ser feliz. Estás triste porque hay factores externos a tu voluntad que están provocando este estado anímico, pero pues si defino mi identidad a partir de los trastornos o de los problemas que tengo para adaptarme a la norma, pues, entonces, más que ofrecer un tipo de solución a la cosa que está produciendo esto, estoy aceptando las etiquetas psiquiátricas como algo mío, como algo bueno, como algo que quiero hacer. Y, o sea, como que hay un riesgo de inmovilización, pues bien, bien fuerte, ¿no? Porque, pues, si logré sentirme más o menos acompañado en una comunidad de personas que también tienen ansiedad, ponerme a criticar la ansiedad sería o sea, muy probablemente sería criticar la razón que me llevó a estar con estas personas y pues quién sabe, ¿no? Tal vez lo que tengo no es ansiedad, tal vez lo que ocurre es que somos esclavos y tal vez ni siquiera nos llevaríamos tan bien si no fuéramos esclavos. Entonces voy a arriesgar a perder este común, voy a arriesgarme a romper el hechizo de magia negra que me trajo a terapia a cambio de mejorar la situación, pues creo que la decisión no es tan sencilla, no es tan cómoda de tomar. Y en ese sentido, pues es un tanto más fácil estar en el grupo de apoyo de personas que padecen lo mismo y dejar de pensar o más bien, sí, o sea, pensar en estas cuestiones y no pensar en, pues, ¿qué tal si tomamos las armas, ¿no? Que en la semana, hubo una conferencia de este carnal de Sergio Villalobos Ruminot, y el carnal abre con una cita bien interesante, ¿no? Algo que, una cita de una entrevista de Foucault, en donde el carnal comenta que el hecho de que las personas decidan morir bajo las ráfagas de metralla o morir de vejez o de hambre o lo que sea, pues es un cálculo que los estados hacen para pues, administrar la inconformidad. O sea, ¿qué hace que nosotros prefiramos morir a salvo pero con ansiedad en vez de morir con convicción pero acribillados, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a orientarnos hacia uno u otro lado? Pues bueno, hubo un cálculo por allí que se realizó en algún momento. Es más conveniente extraernos las fuerzas a pesar de que tengamos ansiedad, o más bien darnos ansiedad a cambio de poder extraernos las fuerzas, en lugar de darnos armas a cambio de que tengamos pues algo parecido a una libertad radical. Y bueno, o sea, el hecho de que la bandita, también pensando, pues la banda que está en TikTok en su mayoría son personas jóvenes y pues entiendo que se requiere cierto tiempo de reflexión, cierto contacto con los lugares comunes para que llegues al punto de decir, oye, espérate, ¿no? Tal vez sí era una fase, ¿no? Tal vez no soy sad boy por siempre, pero pues, o sea, como que hace falta eh, un rato para poder identificar en qué medida la etiqueta es una identidad que vale la pena adjudicarse o es la etiqueta que el mercado te puso durante una época y entonces cuando termine la época dejas de ser sad boy y te vuelves gótica culona o no sé, lo que sea que siga en la línea.
Pero bueno, sí noto que lo que está pasando en ciertas comunidades es que, hablando de trastornos, dejas de hablar de las causas que los provocan. Hablando de esquizofrenia, como que se pierde un poco la discusión sobre quién adjudica el diagnóstico y por qué los esquizofrénicos van a hospitales mentales y no están ganándose premios de literatura, cuando si revisas los textos esquizofrénicos, pues son textos poéticos, ¿no? ¿Por qué nadie publica los esquizofrénicos? Bueno, pues porque se ponen a hablar de cuestiones que son incómodas de observar y porque, no sé, están sentándose sobre sus excrementos, ¿no? Pero pues si el Fonca te hubiera dado una beca por hacer lo mismo, igual y no te verían tan feo, ¿no? O no importaría que te vieran feo, total, ya tienes la beca. Pues, ¿qué te pone del lado de los poetas o del lado de la enfermedad mental? Es un cálculo complicado y es una discusión que no se tiene si nos quedamos hablando exclusivamente de esquizofrenia. No sé, yo lo veo por ahí, ya. Díganme que es un discurso muy blanco o lo que sea. Poquillo, pero está bien. No tan blanco. Le falta un par de tonos para llegar a tu tono. No es cierto, no. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Fran? Te veo con ganas de participar. Qué buen chiste, qué buen chistaco, bro. Pues sí, ¿no? Insisto, creo que es la parte como interesante cuando hablamos de esos temas, ¿no? Porque, pues bueno, si nos metemos en diagnóstico por diagnóstico, en situación por situación, pues es bien complicado, ¿no? Hay muchísimos formas de neurodivergencias y pues no es tan fácil, ¿no? Pero creo que algo que podemos sacar en común de muchas de estas es que, pues bueno, el diagnóstico forma parte de algo bien interesante, bien particular, que se le asigna a cada una de las personas, ¿no? Justamente este ejemplo que ponía el Alfredo, pues bueno, ¿cuál es la diferencia de un vato loco de Diógenes con pues algún loquito de algún hospital psiquiátrico? Pues híjole, ¿no? Está complicado, depende de quién sea el que está observando, depende de quién o de qué espacio se le esté dando a esta persona. Dependen de muchísimos factores, pero pues bueno, algo que sí podemos ir asegurando poco a poco es que esta etiqueta, este diagnóstico que se le da a las personas, pues sí llega a posicionarlos de una manera bien particular y que pues es bien complicado que puedan salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba viendo ¿qué era? Era un videíto, ¿no? Donde, no sé, hablaban me parece que creo que era de autismo, ¿no? Y por qué llamar a eh, ¿cómo era? Era algo así no hay que llamar a las personas, a los autistas como personas con autismo, sino más bien autistas, ¿no? Porque, pues, bueno, pareciera que dentro de varios discursos que apoya la neurodivergencia, pareciera que, pues, el diagnóstico o de decir que es una persona con autismo pareciera que le quita esta característica de la persona, pero a final de cuentas el hablar de autismo, el hablar de otros padecimientos o de otros trastornos o de otros eh, pues de otras formas de neuromanejarse, entonces pues es bien complejo y es bien complicado, ¿no? No hay creo que aparte de todo esto, desde muchas ciencias que se enfocan en la salud mental, hay muchas incongruencias en los diagnósticos, o los diagnósticos terminan siendo muy poco propositivos, o a lo que te llevan es, no sé, por ejemplo, en la psiquiatría, ¿no? Donde pues te haces un listado de cuáles son los síntomas o características que tiene tu paciente y de repente puede llegar un momento en el que te preguntes, híjole, es que este güey se parece más a esto, se parece más a esto. Entonces lo que terminas haciendo es como, pues es esto, pero con este agregado, qué sé yo. O si lo pensamos en cuestión de alguna psicología, pues lo que podemos ver en las personas es como, pues bueno, es que igual si tienes esas características, pues
sepa la verga que sea, ¿no? Diagnóstico puede ser pero lo que yo me voy a preocupar es que es hacer que el paciente o que la persona llegue a valerse por sus propios medios. O a mí lo que me interesa es llegar a aumentar esta serie de competencias para que la persona pueda ser más competente, valga la redundancia, dentro de su contexto. Y lo que he visto en pues, las chambas y personitas o colegas que se dedican a estas cosas es que, híjole, muchas veces estos diagnósticos no sé qué tanto tengan que ver con la rehabilitación o no sé qué tanto tenga que ver con asignarles a estas personas o proponerles un nuevo espacio en el que no se les vea simplemente como desvalidos, no se les vea como discapacitados, no se les vea de determinada forma en la que los denigre, sino más bien entender que todos estos personajes pues sí tienen características diferentes y posiblemente lleguen a ser deficientes, pero dentro del contexto actual, ¿no? O sea, posiblemente si todos anduviéramos en sillas de ruedas, pues un güey que ya tiene más rato en una silla de ruedas, sea mejor, ¿no? Y en ese caso nosotros somos los discapacitados, como este capítulo de Malcolm, en donde el güey anda en silla de ruedas jugando básquetbol, y los güeyes en silla de ruedas le ponen en su madre porque, pues no mames, ¿por qué andas en silla de ruedas si tú no la necesitas? Ah, pues en este caso, pues Malcolm sí era un discapacitado dentro del contexto pero pues entender que las personas que se encuentran otra vez en las neurodivergencias, pues simplemente son discapacitados o son segregados por no terminar de ajustarse en la vida normal, ¿no? En la vida productiva, que es como que uno de los grandes puntos que todo está enfocado en la productividad, en las competencias, pero pues siempre enfocadas en la productividad, ¿no? En aminorar los costos, en que no sea tan molesto, que pues sí, básicamente en estar disminuyendo los costos de lo que cuesta un ciudadano, de lo que cuesta una persona. Hace un momento Alfredo comentaba, ¿no? Que muchos de estos cálculos ya estaban hechos por, por el Estado, ¿no? Por diferentes instituciones. Entonces, pues sí, ¿no? Simplemente muchas veces todas las intervenciones, ya sean programas o programas públicos o públicas, están enfocadas en eso, ¿no? En intentar hacerlo más por lo menos, pero pues siempre hay que preguntarnos a partir de qué, de qué marco teórico nos están hablando para ver de qué forma se van a estar llevando las intervenciones. No sé si estoy siguiendo el hilo de lo que estábamos platicando, ¿no? Pero eh, creo que es uno de los puntos, pues sí, que me interesan mucho, ¿no? Y que me interesan por hacer un primer intento de cómo entender a toda esta banda que se encuentra en las neurodivergencias, eh, pues es bien complicado, ¿no? Creo que sí hay que hacer un cambio de óptica eh, importante, como pues para no verlo solamente como discapacitados, ¿no? Pues para entender que no toda la banda hay en discapacitados, sino en discapacitados cabe un chingo de banda, ¿no? Tanto un güey que, que le mocharon la patita porque tenía diabetes, como el morro que nace con autismo, o un sinfín de situaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante este punto, pero insisto, no sé qué tanto me salí de lo que estábamos platicando, o no sé qué tanto vaya el tema, bros. Por favor, díganme, díganme, Bro, es díganme si que, estoy haciendo bien. güey, es que no mames, o sea, solamente quita neurodivergencias, pon gente morena, quita discapacitados y pon gente pobre y ya tienes un manifiesto bien vergas, bro. O sea, yo solo digo, ¿no? Pero sí, sí vamos sobre la misma línea. Es que es justamente esa parte en donde, bueno, esa es como más o menos la conclusión a la que quería llegar, en la que el productivismo capitalista está justamente haciendo que estos Vámonos neurodivergencias entonces. Se ve. sean, pues no sé, un tema a conversar, ¿no? Para, ya sea para, ¿qué? No, no, no te di, bro, perdón, ¿qué?
se Creo lagueó que el la pobre. conexión de Fran está sí, porque se me congeló su imagen y se perdió un chistazo. Bueno, dale. Ya ni modo. Justamente estaba hablando de esa parte del no, el no poder ser productivo para el capitalismo es lo que hace que nos tachen o se tachen a esas personas como diferentes. Y creo que está culero, ¿no? Que basados en qué tanto puedes producir, ya te ponen una etiqueta, ¿no? Ya te ponen una neurodivergencia, ¿no? Como no puedes poner atención, híjole, ya tienes déficit de atención, ¿no? Como tienes, porque como no puedes controlar tus cambios de humor, híjole, ya eres bipolar, ¿no? Entonces te ponen un buen de etiquetas justamente para decir, es que este güey no sirve y este güey no puede producirme, no puede hacerme las cosas, ¿no? Y de ahí también viene cierto sesgo, pues, bien culero entonces, si tienes no sé, una neurodivergencia, pues, igual y, pues, te sales un poquillo, ¿no? Del sistema, ¿no? También ahí, pues, vienen como pues esa cosa que tienen los adolescentes de creer que un hospital psiquiátrico es, pues no sé, bien cool, cuando en realidad pues no se acerca para nada, ¿no? Pero justamente por eso, ¿no? Porque se salen de toda esa norma, ¿no? Están en un lugar seguro, están en un lugar donde pues literalmente solo vas como a no hacer nada y eso al capitalismo no le gusta y eso a los adolescentes le gusta, entonces igual puede haber por ahí también una romantización. O bueno, eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas, Alberto? Ujú, ujú. Sí, y bueno, o sea, que también aquí creo que es importante marcar una diferenciación porque, o sea, cosas como el o sea, hay ciertas, ciertos trastornos o ciertas condiciones que tienen una variable pues, fisiológica un tanto más conocida y estas divergencias no tienen, o bueno, no son tan romantizadas o tan glorificadas en el discurso público como aquellas cuya, cuyo origen es un tanto menos explícito. O sea, es divertido tener depresión, pero no es divertido tener síndrome de Down. O sea, es Sí, divertido. así como lo dices, sí es muy divertido. Bueno, digo, a lo que iba es que, o sea, como que tenemos influencers que tienen depresión o que tienen ansiedad, pero no tenemos influencers que tengan algún otro tipo de condición, ¿no? Que tengan un retraso fuerte en su desarrollo o que tengan, pues sí, síndrome de Down o alguna otra, o que tengan autismo, ¿no? Por ejemplo. Digo, por ahí hay una que otra representación y pues un tanto de discurso más o menos, está este mito, ¿no? Acerca de que el Asperger te vuelve súper creativo, porque hay un director o dos que han hecho películas y que tienen Asperger, pero como que en general está más en el rollo de lo mitológico que en el rollo de yo quiero ser así. Sin embargo, cuando estamos hablando de neurotransmisores o de cuestiones que son más complicadas de observar o que tienen un referente así fisiológico menos evidente, como que ahí sí puede pasar, ¿no? Como que es que tengo ansiedad o incluso hubo una tendencia de ciertas marcas de ropa en donde hay algunas consignas que vuelven que vuelven como pop padecer ciertas cuestiones. La que más recuerdo, o bueno, la que vi más frecuente fue la de Cutie Bot Psycho, pero pues hay varias otras, ¿no? Como de alta ansiedad, bajas expectativas y etcétera, ¿no? O sea, como que estas cosas sí están chidas, pero hay otras cuestiones que no están tan, que siguen sin ser atractivas y creo que eso marca una línea bien interesante sobre cuáles neurodivergencias está demostrado que pueden readaptarse al capitalismo a través de la seducción y cuáles pues, terminan siendo un residuo de cualquier manera. Vi que levantaste la mano, perdón. Que la abrí, abrí la cola. No, es que te iba a decir que justamente, ¿te acuerdas que hubo un mame hace poco de los pulpos que se invertían? Que uno estaba feliz y el Ajá. otro estaba triste. Se supone bueno, la cosa era que eran para autistas, ¿no? Pero al final la marca salió y dijo, o bueno, el creador dijo, esto no es para autistas, ¿no? Esto es solo un juguete y ya, ¿no? Pero la Ujú. gente le quiso dar ese peso de, ah, mira, esto es para autistas, ¿no? Está chido y está pensado para una neurodivergencia, por lo tanto tiene un valor agregado. Es muy interesante que lo hayas mencionado porque se estuvo muy sonando muchísimo que ese juguete era para autistas y de repente ya todo el mundo lo quería.
Solo era eso, Ujú. güey. Ajá, y que hasta lo venden pirata todavía, si caminas ahí por Calzada Tacuba, te encuentras a los pulpitos, de diferentes tamaños que pueden invertirse. Y o sea, como que se hizo, es decir, la banda autista no se metió en esa discusión, ¿no? O sea, fueron puros neuronormales quienes empezaron a decir, sí, cómprenlos, no cómprenlos, si lo quiero o no, está bien, está mal. O sea, a los autistas les valió madres que si estuvieran o no comprando cosas, utilizando la etiqueta, ¿no? Más bien quienes empezaron a pelearse fueron personas que ni al caso con la neurodivergencia, pero pues otra vez, ¿no? Es muy cool montarte en el rollo argumentando que estás defendiendo a los autistas, cuando pues a esos güeyes les vale madres lo que estás diciendo. O sea, bueno, también el otro punto que traía, bueno, voy a colgarme de aquí para el rollo de la magia negra, ¿no? De los dispositivos como pues como cuestiones que mantienen el orden social. O sea, esta discusión de ponerte a decir, güey, no lo compres porque es una cosa para los autistas y si lo vuelves pop, hay un pobre niño autista anónimo que no está recibiendo su pulpito para poder expresarse, pues es una manera como de mantener el pacto, de entrar en el juego de lo social, de decir, güey, estoy haciendo algo, o tengo conciencia, estoy participando y por lo tanto dejas de preocuparte por cuestiones como la dificultad para expresarte o el hecho de vivir en un sistema que te ofrece como deseables ciertas opciones a las que no puedes acceder porque no te alcanza para tener ese nivel de consumo. O sea, entonces, o sea, creo que, bueno, según el recorrido que hice, este rollo de la magia negra son las prácticas, las creencias, las instituciones que dan por sentado que nuestra presencia existe y que además podemos ejercer ciertos efectos en, en el mundo. Pero, eh, pero cuando el hechizo de la magia negra se rompe y dejan de ocurrir los efectos que se supone que debes ocurrir, por ejemplo, cuando tienes pues no sé, entraste a la universidad, pero eso no te garantizó un mejor futuro que el que tuvieron tus padres. Entonces estás en este espacio pues, donde no hay hechizo, donde necesitas generar otras prácticas, pero lo que da cuenta o da testimonio de que estás en este estado es que emocionalmente te sientes mal o que muestras los síntomas de un trastorno. Solo que si dirigimos la reflexión a tengo este trastorno y hay que ver la manera de atenderme en lugar de pensar acerca de qué cosa me está generando este trastorno, pues estamos evitando la cuestión de pues, generar otros dispositivos o de transformar la magia negra. O sea, digo, la depresión es este espacio en donde pues como que encuentras que tu presencia en el mundo está puesta en cuestión, que los efectos de lo que tú haces no están garantizados de antemano y que hay otras cosas alrededor que garantizan tu presencia y tu agencia en el mundo. O sea, el hecho de que tú tengas una intención no genera un resultado y entonces el hechizo no está sirviendo, ¿no? Pero esto pues vuelve la realidad bastante incómoda. Y creo que la cosa acá como que también sería pues, tratar de girar un poco el énfasis en términos de que no creo que esté bien tener un trastorno, no es algo glorificable, no es algo digno de presumir o de volverse un estandarte de quién eres, pero creo que esta cuestión horrible sí podría ser un vector de transformación, porque pues, nos está señalando dónde está lo monstruoso, dónde están las cuestiones, pues sí, lo horrible, lo siniestro, lo innombrable, lo incontrolable. Eh, pero, o sea, se trata de situarte allí, de aceptar lo monstruoso y a partir de lo monstruoso pensar o sea, como que es necesario para que el monstruo no tenga que presentarse. Y no tanto volver al monstruo pues una cuestión pop, ¿no? Una cuestión en la que quieres convertirte. O sea, en este sentido creo que, o sea, los trastornos mentales son los vampiros de la salud. Una cosa que fue un monstruo, pero que se volvió algo tan deseable que perdió su potencial monstruoso. Creo que los trastornos mentales están deslizándose en esa dirección. Es algo que podría ofrecer transformación, que podría generar discurso y a través de ese discurso que podría incomodar a las altas esferas. Pero en la medida en que se volvió un producto de consumo, una cosa que está chida y está cool, noto que está perdiéndose ese potencial, pues justo porque se está perdiendo la capacidad de espantar o de aterrar, de producir incomodidad que tienen los trastornos mentales. Y pues como que lo que bueno, una
salida que podría haber sería pues devolver el horror a la cuestión de los trastornos para que pues, a partir de allí se nos ocurrieran ideas para mejorar, para transformar, para hacer algo distinto. Digo, por ejemplo, el meme que pusiste hace un momento, el de masturbarse en la noche antes de dormir o el de masturbarte al momento de despertar, pues es gracioso porque es un chiste capitalista, ¿no? O sea, puedes masturbarte cuando no tienes que ponerte a producir de inmediato, pero ¿cómo se te ocurre masturbarte cuando acabas de despertar y lo que tienes que hacer es irte a producir aprendizaje o a producir dinero o a producir trabajo o a producir lo que sea, ¿no? O sea, hay una lógica bien, bien interesante allí que pues, no estoy seguro, no sé si se pierde al momento de traducirlo, ¿no? De chiste a idea. O sea, creo que por allí también estaría, o ahí hay una dificultad muy fuerte al momento pues, de plantear el otro discurso, ¿no? De hacer un discurso crítico acerca de un trastorno mental. O sea, lo podemos plantear como chiste, pero pues el chiste se entenderá, se perderá algo en el chiste, pues no sé, y pues al mismo tiempo no sé si estamos a tiempo de salvar a este monstruo, de que los trastornos mentales se vuelvan algo bello en lugar de volverse una cosa en un aparador. O sea, no sé si todavía haya tiempo para invertir este movimiento. Todo. Ya no, bro. Dios, matamos a Dios. Vi a Dios a los ojos y estaba llorando. Yo creo que sí, ¿no? Pero para esto, no sé, ahorita platicando, creo que valdría la pena hacer el intento de entender esta operación que hace el capitalismo de... Qué buen meme. Creo que valdría la pena hacer o intentar darle una explicación, intentar entender esta operación que hace el capitalismo, de volver estos trastornos como algo cool, ¿no? Ahorita ya, creo que ya hacíamos una revisión de lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué solamente es una serie de factores, ¿no? ¿Por qué no es tan cool tener síndrome de Down, pero sí es cool el tener el trastorno de límite de personalidad? ¿O por qué no es tan cool el tener tal o cual situación, pero sí es cool la ansiedad, la depresión? ¿Y por qué presumimos muchas veces que estamos tomando antidepresivos en redes sociales, etcétera, etcétera? ¿Por qué con ciertas situaciones sí se puede jugar, pero con otras no? Y aquí creo que también valdría la pena hacer estas redes de, por ejemplo, por qué la homosexualidad, siempre y cuando veamos a homosexuales blancos, homosexuales con cuerpos definidos, homosexuales o con tales o cuales características, porque eso sí los vemos en aparadores, porque con esto sí se genera material, se generan tenis, se genera ropa, se generan imágenes con las cuales se puede mercantilizar, pero ¿por qué no se puede mercantilizar con los homosexuales de barrio, ¿no? Con homosexuales gorditos, con homosexuales, con otra serie de situaciones que no son tan agradables según el estándar común de belleza? Creo que sería interesante armarnos esta operación. No sé, ustedes qué piensan, ¿por qué con algo sí, por qué con algo no? ¿Y cuál es este juego que tienes que hacer para hacerlo bello y para hacerlo comercializable? ¿Qué tenemos que hacer para que un trastorno, para que una divergencia sea agradable, sea atractiva? ¿Y por qué estas otras no terminan de caber? ¿Cuál es esta investidura? Entonces, ¿qué Es que piensan? justamente es esa parte de. Es que justamente es esa parte del incomodar. Te incomoda, y es lo que comentaba como al principio. Te incomoda muchísimo ver a un güey orinado en la esquina de la calle, que tiene esquizofrenia, ¿no? Te incomoda ver a ese compa porque huele mal, porque no sabes lo que está diciendo, porque está alucinando y porque tiene miedo y porque grita. Esa gente que pasa caminando en las calles, que se la pasa como gritando y que se la pasa platicando como consigo misma, que seguramente tiene alguna neurodivergencia, eso te incomoda muchísimo, ¿no? Pero no te incomoda la morrita que dice que tiene ansiedad, ¿no? Y que se la pasa llorando porque sus papás no la quieren, ¿no? Entonces ahí está esa romantización bien culera, en donde, pues no sé, te sientes empático quizá por el chico autista que vive en su casa y que se la pasa pintando, y no te sientes empático con esta persona que se la pasa hablando o gritando en la calle, ¿no?
porque te incomoda mucho y porque no es como hasta cierto punto, y eso ya es otro tema como completamente aparte, pero no lo ves como consumible, ¿no? O sea, no, cuando los cuerpos ya son consumibles y ya nada más ves como, pues no sé, cierto estándar de belleza o cierta cosa que puedas llegar a consumir tú como en una relación o como en una, sí, tanto relación como de pareja como de amistad o lo que sea. Y entonces ya no es consumible y entonces justamente por ese tipo de pensamientos nos incomodan unas cosas y no nos incomodan otras. Por eso nos hace, no sé, nos hace mucha ternura, ¿no? Que una persona con síndrome de Down gane alguna olimpiada, ¿no? Por eso nos da mucha ternura que el güey que tiene autismo gane $30,000, ¿no? Por pintar un paisaje, ¿no? A memoria, ¿no? Porque eso lo hace especial, ¿no? Pero pues no hacemos pues nada por las personas que están allá afuera y que de hecho nacieron con las mismas cosas, solamente que ellos pues no tienen las oportunidades, ¿no? Eh, Basta con ir no sé, un miércoles a las 6 de la mañana a algún hospital para ver a una señora que tiene al mismo chico con autismo, pero está en el IMSS, ¿no? Está esperando su cita. Y el compa está en una silla de ruedas porque pues no puede valerse por él mismo, ¿no? Pero ahí no es gracioso, ¿no? Ahí no es tierno, porque debería estar pintando, ¿no? Porque debería estar haciendo algo, ¿no? Por él mismo, o ganando algún concurso, o grabando TikToks, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que justamente por eso se sale como de estos estándares consumibles y eso hace pues que ahí sí no esté chido, ¿no? Ahí sí me incomoda, híjole, los pobres no deberían de tener trastornos mentales, ¿no? Solamente la gente blanca y rica. Ujú. Sí, por eso los abuelos deberían ser por siempre, mientras muestras el trasero a la foto, a la cámara. Pero sí, coincido un montón con esta idea. O sea, para volverte productivo incluso desde la divergencia, necesitas un apoyo pedagógico adicional, pero pues los apoyos alternativos o las pedagogías alternativas de fondo pues son pedagogías para la clase burguesa. Entonces, si tienes parálisis cerebral y pasados 10 años puedes moverte y expresarte con cierto grado de claridad, eso habla un poco más de los recursos que tenías al nacer y no tanto de alguna característica intrínseca a ti o a tu cuerpo, ¿no? O sea, no eres más ni menos brillante, solo eres más o menos adinerado. Y ahí radica el hecho de que puedas volverte un producto más o menos tierno, más o menos de consumo, que también estaría interesante, ¿no? Porque este rollo de, ay, qué tierno, estás cuidando a tu familiar con síndrome de Down, pues realmente no está muy lejos de qué tierno, lo estás cuidando en vez de aventarlo por el barranco y deshacerte de él, ¿no? O sea, como que la ternura es que qué humano te estás comportando con esa cosa que vagamente asemeja un cuerpo humano y qué tan exitoso o qué tanto logre difuminarse esta diferencia, pues tiene más que ver con una cuestión de dinero que con una cuestión pues, de derechos humanos o con una ontología un tanto más de las personas, pues sí, de características humanoides o lo que sea. Um, bueno, o sea, otra vez volviendo al punto de los trastornos, de las cuestiones que no son tan, bueno, o sea, que no están tan determinadas por una cuestión fisiológica, como que también noto que esta huella entre, entre que pues, ya estamos, bueno, o sea, se murió Dios y luego su lugar lo vino a ocupar el mercado, pero ese güey también se murió y luego su lugar vino a ocuparlo la empresa, pero como que el mercado en sus últimas exhalaciones antes de morir dejó por ahí la cuestión de que lo que necesitaba eran personas que pudieran adaptarse y que fueran un chingo de cosas al mismo tiempo, ¿no? Que fueran papá y mamá a la vez y que fueran empleado y gerente al mismo tiempo, que fueran su propio jefe con un par de aplicaciones. Y esto como que nos deja en una cuestión paradójica bien interesante, que creo que precisamente es el sujeto, no sé, la lectura de Lucy Guattari es que pues, el sujeto esquizofrénico, quien demuestra esta serie de múltiples contradicciones en las que estamos obligados
a vivir, que digo, la mayor parte de nosotros nos construimos una narrativa pues más o menos coherente acerca de quiénes somos, qué hacemos, qué queremos plantear, y nos apoyamos en esa narrativa para decir, bueno, pues soy yo y soy coherente, aunque si nos pusiéramos a analizar de manera detenida todo lo que hacemos, lo que creemos, pues no seríamos tan coherentes, pero pues hay personas a quienes no les resulta viable construir esta narración y entonces, bueno, surgen una serie de trastornos. Y es que sí, ¿no? Cuando uno está fustigándose a sí mismo porque pues no tenemos al amo de manera directa, pues hay un chingo de contradicciones que tenemos que sobrevivir, ¿no? O sea, algo así como pasárnosla un buen rato aprendiendo, capacitándonos, siendo más específicos en nuestro trabajo, pero también también divirtiéndonos. Tenemos que ir al gimnasio, pero tenemos que aceptar nuestro cuerpo. Somos un enfermo sano que va a terapia. Somos consumidores ávidos, pero también tenemos que ahorrar. Y somos súper promiscuos, pero también somos muy conservadores y tenemos responsabilidad afectiva. O sea, es muy complicado hacer las cosas bien en ambos campos porque pues, tienes que hacer cosas contradictorias, ¿no? Tienes que coger mucho mientras no te interesa coger, tienes que saber de arte mientras no eres elitista, tienes que comer en la calle y comer en restaurantes caros, tienes que vestirte, o sea, tienes que cuidar tu estética, pero no cuidarla tanto, ¿no? Estar cuidadosamente desarreglado. En fin, ¿no? Creo que la mayor parte, bueno, quienes nos consideramos neuronormativos, medio equilibramos esas cuestiones. Pero pues estaría interesante, ¿no? O sea, porque gran parte bueno, de un tiempo a la fecha ya ha surgido un poco más, pero sigue siendo un fenómeno pues infrecuente el hecho de que las personas que están en los márgenes sean quienes producen este discurso en gran medida porque pues esta banda está en sitios de silencio, ¿no? En el psiquiátrico no puedes hablar mucho y también pues, el psiquiátrico es caro, ¿no? Es para ciertas personas. Si no pudiste acceder a tratamiento desde una edad temprana, pues seguramente no vas a tener las herramientas para poder expresarte y para poder plantear tus incomodidades, ni se diga que llegues a la universidad en una posición que medio te permita decir algo al respecto. Por ejemplo, respecto a la cuestión del trastorno de identidad disociativo, hay una persona, bueno, se denomina a sí mismo Sistemas, que tiene un canal de YouTube en donde habla pues, acerca de las múltiples identidades y pues por allí incluso hay apoyos visuales que indican cuando está pasando algo, cuando otra sección, otro alter está hablando, etcétera. Se llama Long Soul System, esta subjetividad. Y, o sea, gran parte de lo que habla se basa en investigación o en textos que están producidos en inglés. Y generalmente cuando menciona los artículos que leyó, pues muestra sus compilaciones, sus textos. Bueno, son textos bastante caros. Son textos que yo conozco, pero solo he podido acceder a ellos en PDF. Entonces, el hecho de que esta persona pueda hablar de manera bastante amplia, bastante en profundidad y con un alto grado de detalle acerca del trastorno de identidad múltiple, tiene mucho que ver con que, pues digo, si puede comprarse esos libros, seguramente pudo acceder a una educación o a un apoyo psiquiátrico, psicológico, terapéutico desde bastante temprano. Y eso contribuye a que pueda expresarse, pero pues creo que es parte de la minoría, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las personas que están en los márgenes, que son pues, a quienes les correspondería tener la palabra, pueden expresarlo? Pues depende mucho de que pues, esta banda tenga los medios para poder hacerlo y pues en gran medida es complicado, ¿no? O bueno, como que depende de qué trastorno esté de moda. Entonces, si la depresión está de moda, pues igual y la banda privilegiada que tiene depresión puede hablar, pero no tanto la banda que tiene ansiedad. Y si se pone de moda un trastorno distinto, si se pone de moda el autismo, entonces Tim Burton puede decir algo al respecto, ¿no? Pero pues nada más ese güey, los demás autistas que se callen, los autistas que no hacen algo vendible, pues que no se expresen. Y quién sabe, o sea, tal vez gran parte de esta reflexión como que está cayendo en la falacia de, pues hablar de cosas como que solamente estamos observando a los sobrevivientes, pero no estamos observando qué pasa con la banda que no sobrevive, ¿no? Con la banda a quien la incomodidad le termina aplastándolos. Pues justo porque no tenemos acceso a su discurso, y no tenemos acceso a su discurso porque la estructura, digo, si a los normales nos coloca un montón de trabas, pues a esta banda prácticamente
sus alternativas son alternativas de desecho, ¿no? O sea, si quieres salir desechado en qué punto de tu ruta. Eh, Así que creo que, o sea, que también un reto muy grande es, pues, que no contamos con la voz de estas personas acá, y pues quién sabe, ¿no? O sea, tal vez una parte importante de la reorganización política vendría eh, a partir de las ideas que esta bandita pueda tener. Miren, al final somos vitiligo social gacho. Yo soy la parte blanca del vitiligo en este cuerpo No, moreno que se lo llama escribí México. justamente porque estabas diciendo que necesitamos, o sea, que tenemos que hacer partes muy contradictorias para ser socialmente aceptados y estaba pensando en Ujú, eso y sí, pues básicamente tienes que ser lo suficientemente blanco, pero también lo suficientemente negro para encajar. Entonces, ujú, terminamos siendo como un vitíligo bien culero. Y súper jalo completamente con lo que dijiste, ¿no? Imagínate ser moreno y pobre y nacer en el Estado de México y encima nacer con un trastorno ujú, mental, ¿no? Pues no más, o sea, Dios, dicen que Dios no jode dos veces, pero pues al pobrecillo compa lo jodió como un chingo, ¿no? Entonces no es ujú, lo mismo nacer como no sé, con síndrome de Down aquí en Naucalpan, a que nacer con síndrome de Down en Nueva York, ¿no? Por ejemplo. Sabes que este compa tiene la vida resuelta, ¿no? Incluso más que nosotros. ujú, Entonces, sí está como está muy culero, ¿no? Porque este compa lo pueden acercar directamente al arte, ¿no? Lo pueden acercar directamente pues desde pequeño, ¿no? Lo forjan, lo trabajan para que este pana resulte productivo, ¿no? Vendiéndose o lo que sea, o vendiendo su imagen, o vendiendo su trastorno, pero siendo productivo. No sé, ¿tú qué opinas, Frankie? Frankie Winnie. Pues sí, no, está bien problemático porque otra vez pareciera, y por eso me interesaba hacer como estas redes o estas conexiones con otras situaciones, porque pues parece que todas están ligadas, ¿no? Y parece que muchas veces el tener una carencia o tener cierta característica te posiciona arriba o abajo, dependiendo de las otras más que vayas cargando, ¿no? No, otra vez no es lo mismo el, el todas las condiciones que comentaban hace ratito, ¿no? El tener una divergencia siendo del Estado de México, tener una divergencia estando en Nueva York o estando en Ámsterdam o estando en un sinfín de situaciones, ¿no? No es lo mismo ser sexo servidor aquí en la Merced que ser sexo servidor en Ámsterdam. Hay muchas veces en donde, pues bueno, no llega a definirte completamente alguna de estas situaciones o alguna de estas características, carencias, pero sin embargo, sumada a otras más, pues sí te empieza a dificultar todavía más la vida. Y a esto iba también otra vez estas conexiones, porque pues es bien curioso, ¿no? Cómo el capital, cómo el sistema te puede jugar, te puede monitorear, te puede modificar una característica dependiendo del contexto en el que estés, ¿no? Y creo que uno de los puntos centrales otra vez son los costos, qué tanto es redituable jugar con esto, qué tanto no es redituable, qué tanto me va a costar hacer esta operación y qué tantos beneficios voy a poder sacar de aquí. Y qué otros no, ¿no? Lo dibujamos ahorita con las cuestiones del cambio climático, creo que también lo podemos jugar, por ejemplo, con las cuestiones de los pueblos mágicos. En la semana fui a Michoacán, fue fue un viajecito de ida y vuelta. Eh, Tengo parientes alternos de ese lado y pues, estuvo impresionante, ¿no? Estuvo gustito el viaje, la onda, pero al momento de visitar a estos parientes fue tal vez una plática de como una hora y media, pero, pero estaba bien, estuvo bien pesado, ¿no? Porque pues primero fue qué rico la comida, qué rico el ambiente, qué bonito todo, porque es como ir a Tepoztlán, ¿no? Es como ir
a cualquier pueblo mágico en donde pues ves la iglesia, ves la casita, ves el mercado, todo muy, muy lindo, muy arreglado. Después de esto ya fuimos a visitar a estos familiares y de repente, verga, ¿no? El putazo de realidad, el, el ampliar la mirada y de repente ver que, pues, bueno, muy buen pueblo mágico y todo eso, pero igual y se sostiene por el entorno, ¿no? O el gran panorama que está detrás de eso, en donde, pues, bueno, ¿no? Nos platicaban eh, que en la semana había aparecido un descabezado, que les había tocado encontrarse con cuerpos en bolsas, que les había tocado que pues, a tu casita de repente llegara el crimen organizado y te dijera que que así ya asado iban a estar las cosas, que así iban a estar las situaciones. De repente empiezan a platicar que la vez pasada a un conocido de tal le robaron la camioneta, pues este güey igual que uno solamente iba a visitar, ¿no? Un viajecito de ida y vuelta desde la Ciudad de México. Entonces, creo que esto podemos irlo hilando, irlo relacionando y ver que posiblemente de armar conexiones entre estas carencias o entre diferentes características o diferentes situaciones del sujeto no están tan alejadas, ¿no? O creo que pueden leerse desde una misma óptica o verse desde una misma óptica biopolítica, en donde dependen de muchos factores cómo vas a salir, si vas a salir airado o si no vas a salir, o si vas a salir acribillado de alguna de estas situaciones, ¿no? Lo que comentábamos, puede ser una neurodivergencia, puede ser encontrarte en un aspecto diferente de preferencias sexuales, como puede ser un pueblito mágico, como pueden ser un sinfín de situaciones, que no depende de qué manera jugando la situación puede ser reditable o no. Creo que una de las grandes preguntas o grandes reflexiones que podemos sacar de aquí es que, híjole, posiblemente si juegas un tanto con las situaciones, puedes ser bien airado. Entonces, si destináramos más recursos y si destináramos mayores esfuerzos para todas estas problemáticas, todas esas que estamos platicando, eh, pues posiblemente sí podríamos cambiar la calidad de vida, poder hacer tal vez más digna la existencia de muchas de esas personas. Creo que por eso es interesante vernos estas reflexiones, porque pues vemos que se trastocan una y otra vez, y creo que también por eso muchas veces cuando estamos soltando un argumento, cuando estamos soltando una reflexión, tenemos que irnos a hablar de lo eco-friendly, también tenemos que irnos hacia la clínica, por eso también nos vamos a los vampiros, regresamos al slasher, un fin de situaciones, porque creo que situaciones de carencia muchas veces están conectadas y muchas veces terminamos hablando de un tema, porque pues, al parecer el sistema, el estilo, Lo perdimos. Creo que sí es el audio del Fran, ¿no? Sí, sí, a mí también se me estaba entrecortando un poco ahorita al final. Chale, bueno, incluso su cámara se me quedó congelada. Se quedó así. ¿Qué hubo, Fran? Ajá, Si en me puedes ver. posición de Juan el Bautista, ajá, apuntando hacia el reino. Si puedes oírnos, háblanos, Fran, y concluye. ¿No, verdad? Ah, parece que no. Bueno, no sé si él apagó su micro. Sí, me imagino que sí. Pero me Ok. imagino que no debe de que una escucharnos chido. A lo volvitilines. mejor está reiniciando su... Ah, Eh, vale. ¿De qué están hablando? Ya. ¿O me estaban esperando? ¿En qué me quedé? Sí, te estamos esperando, Sí, bro. estamos hablando Oli, mal de tu internet. te quiero mucho, Fran.
Termina con tu idea. Termina con tu idea, Fran. Hola, buenas. ¿En qué quedé, bros? Perdón. Ok, estoy. Ah, Sí, sí, sigue súper rezagado. ok, está bien. El- ¿Qué hacemos? Pues más o menos por lo que entendí, es que iba a concluir la idea y no puedo decir cómo la iba a concluir, chale. Este, pero no sé, ¿tienes algo que agregar? Espera, sí, ¿sí me escuchas? a ver, Sí. va, Ah, pues mientras regresa bueno, se restablece la conexión, pues, vale. Oli. Eh, no, no, dice que no regresó. Ok, bueno, entonces pues creo que mi cierre sería, pues iría en esta línea de aproximarnos al rollo de la neurodivergencia, pues tratando de romper la cuestión seductora y de consumo en la que actualmente está colocado, asumir que es una cosa horrible, pero es una cosa horrible de donde pueden surgir transformaciones. Y pues sin olvidar que pues, el hecho de que sea algo transformador no necesariamente es algo deseable, ¿no? O sea, más bien lo deseable es que no necesitemos fuerzas monstruosas para transformar las cosas. Y pues como que de tratar de pensar desde ahí esta cuestión, porque pues muy probablemente la reflexión nos va a llevar por lugares parecidos a los que recorrimos ahorita, ¿no? De pues, lugares bastante superficiales, bastante alineados a una lógica de la productividad y no tanto a una lógica que aporte pues cualquier cosa que sea importante para la vida, ¿no? Llámese felicidad, llámese autorrealización, llámese seguridad. Me parece que el discurso ahorita no va por allí, pero creo que si lo asumimos o si recordamos que son cuestiones terribles, son cuestiones incómodas, entonces podemos tener reflexiones un tanto más sensatas y pues sobre todo también muy en la cuestión de, pues todavía seguimos creyendo que hay un Estado, entonces pues que el Estado aporte apoyos de calidad para que esta banda sea quien produzca el discurso, pues en lugar de la serie de insensateces que desde la neuronormalidad podemos llegar a pensar o a plantear. Por ahí estaría mi punto de cierre. Pues no sé qué opines tú, no sé qué opina el auditorio. Yo creo que sí, justamente como lo dices, creo que todo básicamente se resume a productividad capitalista. Y pues sí, creo que más bien habría que darle voz a estas personas porque pues entre que se romantizan o entre que se precarizan las imágenes de estas personas neurodivergentes, no termina de darse un discurso en concreto, ¿no? Por un lado tenemos a los rechazados, pero por otro lado tenemos a los romantizados y eso no está chido porque pues a final de cuentas quienes están, um, quienes son parte de esta población no se terminan de, pues de quedar con una o con otra visión de ellos mismos, ¿no? En cuanto a lo social. Entonces tenemos un buen pues de cosas que si tú dices que tienes un trastorno mental o lo que sea, pues al final de cuentas puedes desembocar, ¿no? En cualquier cosa. Y la gente puede verte desde diferentes maneras, pero justamente porque las personas que deberían de estar hablando acerca de esto, no lo hacen porque pues no hay este acercamiento, ¿no? Y, y las personas, por ejemplo, que lo llegan a hacer, son personas como de súper desde el privilegio y que solamente hablan desde su privilegio y pues eso, ¿no? Entonces yo creo que eso no está chido y habría que darle voz pues a estas personitas. Y pues yo creo que con eso estaríamos cerrando. No sé tú si tienes algo más que agregar. Fran se nos adelantó. Está recogiendo margaritas. Sí, Fran se nos cayó por el camino de Cempasúchil y ahora está perdido en un bucle dimensional del que no sabemos cómo sacarlo, pero pues ya para cerrar, solamente recordarles nuestras redes. En YouTube estamos como Mugres Centauros, en Facebook creo que está todavía como Mugres Cigarros y la otra página, la de Alternativas y Diferencias, donde tenemos los servicios de clínica, apoyo psicopedagógico, consultoría y demás cosillas. Eh,
Sí, en mis redes personales ahorita no hay mucho, pero pues si quieren seguirme como xalfdrums X otra vez, así aparezco pues al menos en Instagram y en Facebook, no uso Twitter, pero, pero sí, sería eso, y pues nada, eso sería todo por mi parte. No sé, No, otros espera, anuncios parroquiales. antes de que digas algo, no digas, por favor, en este capítulo al menos no digas que nos mantengamos insanos. Creo que no está chido. Es un inicio. Sí. Eso era todo. Veo que Fran está por aquí, pero no sé si está bien. ¿Estás bien, pana? Ya, ¿Estás ya vivo? salió del camino hacia ¿Encontraste Cosechín, no al sé. Cholo Escuincle que te va a traer de regreso? ¿Qué onda, bro? Sí, parece que ya volví. Lamento haberme ido por un momento, pero fui a autodescubrirme, entonces, pues ya volví, pero Lo vi bueno que es ya que estábamos volviste, cerrando, entonces. no como Cerati. Sí, 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 lamentablemente, ¿no? O como Benito. Híjole, ese güey se fue desde antes de que lo mataran. Pero bueno, Sí, ¿no? Ese bata estaba bien ido. Y, Simón. pues nada, hola otra vez, adiós, al parecer. No, o sea, sí, no, o sea, danos tu conclusión y pues ya hay que cerrar este pedo. Va, va, va. Solamente que no sé dónde me haya quedado. Estaba muy entusiasmado hablando, Entonces, sí. pero Fuiste a Michoacán, hasta- bro. ¡ta Y madre! No manches. Chale, yo hablando como que ahora sí que quedé, ¿eh? Eh, pues nada, ¿no? O sea, a donde iba todo el choro es que me parecen interesantes estos ejercicios que nos estamos aventando o intentar empezar a hablar con un sesgo bien, bien particular de distintas problemáticas o de distintos temas de los que ya hemos hablado, ¿no? Y que me parece muy curioso que al momento de estar armando una reflexión, de estar armando un argumento, muchas veces tenemos que remitirnos al episodio de los vampiros, al episodio de los slashers, al episodio de lo eco-friendly, a otros más, porque pues al parecer muchos de estos temas se van tocando, queramos o no, o al estarlos relacionando, al estar encontrando esos puntos flacos que nos avienta el sistema, que nos avienta el capital, pues entonces a partir de aquí, de hablar con este sesgo de esas problemáticas, creo que podemos encontrar o ir articulando eh, pues algunas reflexiones que vayan trastocando estos temas flacos, estos puntos flacos del discurso capital, porque pues vemos que si decimos que dependiendo de cuál sea tu posición en las neurodivergencias, dependiendo si eres blanco, si tienes varo, si tienes una serie de situaciones que te faciliten no morirte en tu ambiente, pues entonces eso quiere decir que si movemos las cosas, que si ampliamos el panorama, que si destinamos recursos, operaciones a estos temas, pues entonces pues es posible que sí haya salida, ¿no? Es posible que podamos mejorar la calidad de vida y que podemos mejorar la existencia de los sujetos, tanto en las neurodivergencias como si hablamos de los pueblitos mágicos, ¿no? Que vemos que pues igual y se rescata el centro, igual y se rescata el pueblito mágico, pues entonces posiblemente se pueda rescatar las periferias, ¿no? Posiblemente si les destinamos recursos y jugamos de cierta manera con los posibles y las posibilidades, entonces aún cabe esta esperanza, ¿no? De salir bien airados de los enfrentamientos y pues como con las neurodivergencias, como con los pueblitos mágicos, como con el cambio climático, como con un sinfín de situaciones que ya nos hemos aventado en otros capítulos. Igual y si armamos reflexiones a partir de estos puntos de vista, pues veamos que igual y no es cuestión de que la existencia sea bruta y despiadada, ¿no? Que sí lo es, pero también quiere decir que sí tenemos las facultades o que sí tenemos las herramientas como para pensar otro mundo posible en el que pues en el que no tengamos que morir, ¿no? O de una manera tan despiadada y tan, tan ruin y tan poco memorable, ¿no?
sino que, pues sí, no, simplemente la cuestión es meterle más recursos, simplemente la cuestión es redistribuir la riqueza, ¿no? Simplemente la cuestión es cambiar el sistema porque vemos que las herramientas, que las posibilidades ahí están, simplemente es darles flujo, desviar los flujos hacia ahí, hacia estas problemáticas, haciendo un ajuste más clínico y metódico, más fino, y que a partir de aquí, pues, o sea, sí se pueden hacer cosas, simplemente, pues, hay que ver el fondo, ¿no? Hay que ver las contingencias que van acomodando las cosas para que no sucedan y pues, a partir de aquí ya pensar en otros mundos posibles. Pero, pues, más o menos para ahí va la reflexión. No sé si se agrega algo a lo que ya habían comentado antes, pero pues es pros. De hecho, sí lo agregaste y muy buen suplemento, bro. Pues es que más o menos igual para allá iban nuestras conclusiones y creo que lo cerraste con brochecillo de oro, ¿no? Chingue su madre de la América. Que chingue su madre la América. Oye, el Pumas, güey, el Pumas. O sea, sí, veo la investigación de Aristegui. O sea, güey, bien vergas, ocupan el estadio y no pagan. Bien vergas. Pero bueno, temas de, De otro podcast. de otro cajón, pero pues bueno, aquí andamos todos en este bellísimo viernes. Un gusto al auditorio, qué bueno que andan por aquí, se quedaron al final, que dijeron, pues mira, no tengo nada que hacer. Me iba a masturbar, pero déjame los escucho. Pues puedes hacer ambas sin pedos. Ajá, es un podcast, ¿no? Entonces igual y... Alguna vez alguien me Si no, comentó que ¿qué halago sería? parte de lo... Alguna vez alguien me comentó que parte de lo atractivo eran las voces. Al parecer tenemos voces más graves y sexys de lo que resuenan en nuestros respectivos cráneos. Entonces, no me sorprendería que sí estuviera sucediendo eso. Wow, qué halago tan bonito. Es que también la liga Eso, está, o sea, el estándar está bien bajo, ¿no? De repente escuchas hablar a los de la cotorriza y, güey, me emperro. No es tan gracioso lo que estás diciendo, güey. No tienes que exagerar la risa, güey. Yo me aviento chistes y no sobre exagero, ¿no? Digo, pues, si cae, si no, pues ni modo, ¿no? Al siguiente será. Pero bueno. Me agrada tu agenda en donde te propones que le quitemos fans a la cotorriza. Es bastante ambicioso porque eso no solamente habla de pelear con alguien que tiene mucho auditorio, sino de que ese auditorio incremente su conciencia de clase. Es una lucha interesante. está cabrón, bro. ¿Has visto a los fans de la cotorriza? Yo topo 2 que 3 y no orgullosamente. Y conciencia de clase no creo que es algo que puedan. Pero bueno, que me valga, ¿verdad? Ajá, es un plan ambicioso. Y así, bros. Pues, nuevamente, no digas manténganse insanos, bro. Creo que no es una buena idea. Al menos en este No, episodio. en esa línea, hoy no hice referencias a Panda hasta ahora, entonces en vez de decir eso, voy a decir manténganse con casi nula autoestima. Bien. Híjole, me adelanté, pero va. Okay. Va, pues, muchas gracias por sintonizarnos. Síganos o no, pero quédense al final. Comenten, por favor, comenten. Maldita sea, comenten algo. O sea, miéntenos la madre, pero comenten, por favor. Ajá, hemos visto que el único video, o bueno, donde hay reacciones negativas es el de suicidio. Coméntenos por qué no les está gustando ese ¿Ya video. subieron el de suicidio con Andrea o fue otro? Sí, el de suicidio con Andrea, y ese tiene más reacciones negativas que positivas, pero no comentan nada, no sé por qué no les está gustando. Pero, ¿en dónde, bro? Hace rato lo estaba buscando y no lo vi. Me aventé unas buenas frases ahí. Sí, está muy chido. En YouTube, ahí está. Vamos a buscar. A ver, Sí, ¿quién fue cabrones? A ver.
A ver, comenten ahorita. Ahorita les doy mi Twitter y nos damos en la mano. Síganme en Twitter, por favor. Tengo Ajá. como 2 Les dejo mi seguidores. Twitter ahí abajo. Síganme. Nos damos en la madre. Sí, ¿Abajo de ¿Qué dónde? pedo? Ah, no más, ya lo No vi. estuvo mal. Pero bueno, ya ahora sí, vámonos, bros, vámonos, porque aquí Oye, espanta. pero ¿por qué 5? Un gustazo verlos nuevamente. Síganos, por favor, en Alternativas y Diferencias en Facebook. No, no, es que lo acabo de ver. Y sí, tiene 5 no me gustas. ¿Qué pedo? Ajá, ahí está. 2 me gusta y 5 no. No más, qué raza. A ver, ¿quién fue culeros? 3 me gustas. No más, No sé, ¿a alguien no le ¿quién fue pareció culeros? que nuestra primera invitada, no sé, o a lo mejor fue algo que dije o algo así? Me gustaría que uno de esos dislikes hubiera sido de, ¿cómo se llama? Del podcast de Kairos, porque ellas en su episodio sobre el suicidio manejaron una línea, pues, son de la, muy de la universidad donde estudiaron, ¿no? Una línea muy blanca, entonces, pues, me gustaría que hubiera sido alguna de ellas, que Michelle Nadine le hubiera dado no me gusta a este video, eso para mí sería un halago. Sí, ni pedo, Pero, ¿no? en fin, dejamos de buscarnos peleas a lo gratis, ya vámonos de aquí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Mugre Síganos en sus cigarros, cosas. Y eh, Simón, Mugre cigarros, mugre centauros y alternativas y diferencias. En algún lugar dejaremos nuestros twitters para pelearnos con ustedes. Y pues ahora sí, ¿no? Ya manténganse ahí en los límites de la razón. cámara corta, Fran. O no, si no quieres, no.